Hace unos días, recibí un correo de una seguidora contándonos su historia. No voy a revelar su nombre, pero lo que me contó me dejó sin palabras. Era la historia de su hermano, el único sobreviviente de un grupo de exploradores de cuevas. Él logró salir con vida de una experiencia traumática y que hasta el día de hoy permanece como un enigma. Lamentablemente, nunca volvió a ser el mismo. Y antes de que su mente se quebrara por completo, dejó un testimonio aterrador y hasta poco creíble de lo que ocurrió ahí abajo. Hoy, les contaré su historia. Samuel, mi hermano, Clara, Miguel, Luis y Daniel eran exploradores de cuevas, fanáticos de los desafíos extremos. Se conocieron en un club de espeleología y desde entonces habían recorrido cavernas peligrosas en busca de la emoción de lo desconocido. Samuel era el líder del grupo, el más experimentado y el que siempre empujaba hasta los límites al resto de sus amigos. Clara, la única chica del grupo, era la más cautelosa, tenía un instinto afilado para el peligro. Miguel y Luis, amigos desde la infancia, eran inseparables, aventureros y llenos de energía y ganas de explorar. Daniel fue el último en unírseles, llevaba casi 6 meses saliendo a explorar con el grupo. Era un joven callado, pero con un talento natural para la orientación y la supervivencia. Lamentablemente, ninguna experiencia los había preparado para lo que estaban a punto de enfrentar. La Cueva de las Sombras, como la llamaremos, para no darle más publicidad a este lugar maldito, es una leyenda entre los espeleólogos. Casi nadie conocía su ubicación exacta, pero las historias hablaban de exploradores que entraban y jamás volvían a salir. Para mi hermano y sus amigos, esto se volvió un reto irresistible. Querían documentar la cueva, y ser los primeros en demostrar que no había nada más que roca y pasajes olvidados. Luego de hacer una corta investigación, encontraron unas coordenadas en un antiguo registro de exploración y se pusieron en marcha. Mi hermano, siempre que hacía estas exploraciones, solía avisarnos dónde iba a estar y cuando planeaba regresar, y de esta manera, mis padres estaban más tranquilos. En ese entonces, los celulares no existían, por eso nos guiábamos con los datos que mi hermano compartía con nosotros. Jamás había pasado nada. Pensamos que esta vez sería igual, así que lo despedimos con un "nos vemos el lunes". Samuel y sus amigos iniciaron su caminata y según lo que luego se supo, lo hicieron durante horas a través del bosque hasta que hallaron la cueva. La entrada estaba completamente cubierta por maleza, esto confirmaba que no era un lugar que estuviera acostumbrado a recibir visitantes. Desde que se pararon frente a esa entrada, sintieron un aire denso y rancio que emergió desde el interior. Incluso hubieron comentarios entre ellos sobre lo espeluznante que se veía. Pero ya saben cómo es el ser humano que muchas veces, a pesar de tener las advertencias al frente, no hacemos caso. Solo bromearon, encendieron sus linternas e ingresaron riendo y gritando con toda la confianza y algarabía por haber cumplido su primera meta, que era la de encontrar la cueva. Al adentrarse, notaron que la temperatura empezó a bajar muy bruscamente, y los sonidos de la naturaleza exterior empezaron a desaparecer, al punto que solo podían escuchar sus pasos y su respiración. El camino inicial de esta cueva era muy sinuoso, y casi inmediatamente la luz del exterior se extinguió. A medida que avanzaban, los recovecos parecían interminables, la belleza de esos caminos, quizás nunca antes caminados por otras personas, los absorbió al punto de olvidar marcar el camino de la salida. Cuando de pronto, Clara se detuvo en seco. Sus amigos la miraron y ella les preguntó si habían escuchado algo. Todos negaron con la cabeza, pero Clara seguía insistiendo en que escuchaba una especie de jadeo, algo como un susurro, y que lo había sentido muy cerca. El grupo trató de tranquilizarla, todos pensaban que había sido el eco que había en el lugar, pero ya había intranquilidad en cada uno de ellos. Mientras continuaban adentrándose, Samuel iba grabando todo el trayecto, su idea era la de documentar toda la exploración que iban a realizar y tener la prueba de que la cueva era como cualquier otra. Conforme avanzaban, Samuel fue dejando de relatar lo que veía, pues quería capturar los sonidos del lugar, o quizás, el eco que Clara ya había sentido. La primera señal de que no debían continuar llegó luego de más de una hora caminando, cuando Daniel se detuvo y apuntó su linterna a una de las paredes, y lo que vieron dejó a todos extrañados y un poco asustados. Eran arañazos. Como si alguien o algo hubiera intentado escalar desesperadamente o huir. Ninguno dijo nada, solo siguieron adelante, pero con cada paso que daban, iban sintiendo que algo no estaba bien, que estaban en peligro, y todos tenían esa sensación incómoda de ser observados. De pronto,
Clara preguntó, ¿dónde está Daniel? Todos empezaron a buscar y apuntar sus linternas en todas las direcciones, pero Daniel había desaparecido. No hubo gritos. No hubo ruido de caída. Nada. Un segundo estaba allí, y al siguiente, se había ido. Daniel. Gritaban buscándolo, y tratando de regresar en el camino para buscarlo. El pánico se apoderó de ellos. Buscaron en los túneles cercanos, llamaron su nombre una y otra vez, pero solo encontraron el eco de sus propios gritos. Esto no está bien, susurró Clara. Todos estaban preocupados y asustados, querían convencerse que Daniel había decidido salir de la cueva, así que decidieron regresar todos. Quizás encontrarían a Daniel en el camino, pero cuando empezaron a caminar hacia lo que ellos pensaban era la salida, se dieron cuenta que el camino era tan enmarañado, que no sabían por dónde habían ingresado. Estaban perdidos. Samuel, tratando de tranquilizar a todos, dijo: encontremos nuestras huellas y ese será el camino que debemos recorrer. El problema estaba en que sus huellas estaban por todos lados. Todos empezaron a ponerse muy nerviosos, los instrumentos que cargaban encima para ubicación no servían, y todos tenían una opinión distinta de por dónde habían venido. Empezaron a revisar cada camino que veían tratando de hallar la salida, pero mientras hacían esto, se descuidaron. De pronto Luis gritó: «Miguel, ¿dónde estás?». Luis gritaba desesperado por su mejor amigo, pero no obtenía respuesta. Nuevamente las linternas apuntaban a todos lados buscando a Miguel, pero él había desaparecido. Un parpadeo y ya no estaba. Su linterna había rodado por el suelo, iluminando la nada. En ese momento Samuel gritó: «¡Corran!». Clara y Luis empezaron a correr a ciegas con la luz de sus linternas bamboleándose de un lado hacia otro, intentando seguir la luz de la linterna de Samuel. No sabían si estaban saliendo o entrando a las profundidades de la cueva, solo intentaban escapar. El terror se apoderó de cada uno de ellos porque sentían como si la oscuridad que ya existía en ese lugar se hiciera más profunda. De pronto, se escuchó un ruido como si alguien hubiera caído pesadamente al suelo. Samuel, que iba delante de ellos por unos pasos, volteó y vio a Luis en el suelo. Su rostro reflejaba el pánico y la desesperación. Clara y Samuel estaban dando un paso hacia Luis para ayudarlo a pararse, cuando vieron lo que hasta hoy nadie ha podido explicar. Samuel lo describió como una criatura amorfa, casi transparente, de largos brazos, que lo arrastraba hacia la oscuridad. El rostro de Luis estaba congelado en un grito mudo, cuando fue engullido completamente. Clara gritaba intentando ayudarlo, pero Samuel la sujetó del brazo y la obligó a seguir corriendo. Ya no quedaban dudas. Algo estaba cazándolos. Samuel y Clara corrían sin voltear atrás, hasta que llegaron a un túnel que parecía más amplio. Sentían que el aire era más liviano, y por fin vieron una luz a lo lejos, era la salida, y estaban muy cerca. Clara, en su desesperación por llegar, tropezó cayendo estrepitosamente al suelo, al caer golpeó su cabeza con una piedra que la dejó por unos segundos noqueada. Samuel, al verla en ese estado, retrocedió para ayudarla, y cuando ya estaba tomando su brazo para ponerla de pie, Clara empezó a gritar con desesperación. Samuel le gritaba que se parara para salir, que ya casi estaban fuera, pero los ojos de Clara eran de auténtico terror, y es que la criatura la tenía cogida de los pies. Samuel, al darse cuenta, intentó zafarla, y empezó a jalarla con todas sus fuerzas, pero fue inútil. La criatura, en un solo movimiento, y con una fuerza excepcional, se la arrebató. Lo único que Samuel escuchó fue a Clara gritar: «¡Corre!». Samuel se quedó paralizado, viendo cómo su amiga desaparecía, con una expresión de horror en su rostro. En cuestión de segundos reaccionó, y empezó a correr hacia la salida. Al salir de la cueva, la luz del sol le quemó la piel. Cayó de rodillas, sintiendo el calor del exterior como un choque contra su cuerpo helado. Había escapado. O al menos, eso pensó. Días después, lo encontraron vagando por el bosque. No hablaba con coherencia. Solo repetía una y otra vez lo mismo: «¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!». Mi familia buscó a Samuel por más de 4 días, hasta que nos avisaron que lo habían ubicado. Cuando pudimos verlo, Samuel ya no era el mismo. La policía lo presionaba para que dijera dónde estaban sus amigos, pero él solo repetía: «En la cueva». Luego de varios días la policía ubicó la cueva, y revisaron el área, pero jamás encontraron nada. El tema fue que los agentes que hicieron esta búsqueda, solo lo hicieron en la parte inicial de la cueva.
Nadie quería adentrarse más profundamente. Jamás encontraron cuerpos, cosas ni mucho menos la cámara que mi hermano llevaba y que quizás hubiera brindado más información de lo que les había sucedido. Mis padres en su afán de ayudar, sometieron a Samuel a muchas terapias y tratamientos para hacerlo reaccionar, y fue en una de estas terapias en la que Samuel contó lo que les había sucedido. Al parecer revivir esta experiencia fue lo peor que se pudo hacer, porque hizo un cortocircuito en la mente de mi hermano y nunca más volvió a hablar o comunicarse de alguna forma. Samuel fue internado en un centro de salud mental donde permanece hasta el día de hoy. Si bien es cierto él logró escapar de la cueva, su mente aún permanece en la oscuridad en la que perdió a sus amigos. Si te preguntas por este lugar, este permanece oculto, en una ubicación secreta, porque ahora sabemos que algunos lugares nunca deberían ser explorados y algunos secretos deberían permanecer enterrados para siempre. Si te gustó esta historia puedes suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna publicación y recuerda que si tienes una historia inexplicable que quieras compartir, puedes enviarla al correo de nuestra descripción.